una parte del desarrollo lingüístico integral recupera este saber que poco a poco se ha ido perdiendo, este saber de las lenguas originarias que debemos rescatar, y no nada más rescatar, sino difundir para preservar la cultura y la identidad de nuestro país. Bien, para iniciar esta ponencia, me parece que es importante, pertinente mencionar un poquito de historia de cómo surgió nuestro programa alternativo de educación y cultura, ¿no? Ahora tenemos ya un programa, estuve revisando por ahí algunos documentos y tengo aquí en la mano un documento que salió en el 2003. A este le llamaron, es el proyecto general del programa de escuelas integrales, pero antes de ese programa general de escuelas integrales se tenía otro programa, no era un programa, era un proyecto y le llamaron el PEDEC, o sea, se denominó el PEDEC. Entonces, desde 1995, yo creo que desde antes, cuando surge el proyecto político sindical, una de sus tareas, la tercera en específico, menciona o establece la construcción de un proyecto alternativo de educación. Y es en mayo justamente de 1995 cuando en la jornada de lucha, la sección 18 y la Secretaría de Educación firman una declaración conjunta y donde establecen el compromiso de llevar a cabo de la elaboración conjunta de una propuesta de educación y cultura para Michoacán. Es en ese marco, ¿no?, de lucha, de resistencia a la sección 18, donde se arranca ese acuerdo con la Secretaría de Educación. Bueno, en ese programa, que se elaboró más o menos ahí en el 98, se establece justamente un horizonte de cómo queremos o cómo concebimos que debe ser la educación, las aspiraciones que tenemos como educadores y las aspiraciones, ¿no? Entonces ahí le llamaron horizonte, y dentro de ese horizonte la propuesta educativa que se hacía ponía al ser humano como eje central. También mencionaba ahí que es uno de los instrumentos para hacer viable la justicia social. Aspiramos a potenciar la organización y la participación, promoverá la formación integral de seres humanos críticos, creativos, éticos, democráticos. O sea, todo eso que nos recitamos luego en las escuelas se estableció en ese primer PEDEC o Proyecto Democrático de Educación y Cultura. Pero entonces, todas esas aspiraciones o todo ese horizonte, ¿cómo lo íbamos a empezar a desarrollar o cómo se iba a desplegar? Entonces, un primer elemento, un primer fundamento que encontramos como pedagogías o como elementos de fundamentación teórica, lo encontramos en la pedagogía que hemos llamado pedagogía toltecayo. Esta pedagogía toltecayo nos remite a los habitantes de una toya o ciudad. La toltecayo comprende los más importantes logros del ser humano en sociedad, en las artes, el urbanismo, la escritura, en los centros de educación, etc. Entonces, la toltecayo comprende los conocimientos, prácticas, sabiduría de nuestros viejos abuelos, de nuestros ancestros. En ese sentido, se reconoce la construcción de un diversificado sistema de formación de las jóvenes generaciones, que es de los más antiguos del mundo. Los espacios donde se desarrolla la práctica de estos conocimientos son la familia, la escuela y la comunidad, y se despliega desde 4 grandes sistemas construidos a lo largo de miles de años. Esos 4 sistemas establecidos que conforman las civilizaciones antiguas son un sistema alimentario perfectamente establecido, un sistema de salud,
En esos cuatro sistemas bien organizados se encuentran los diversos, o sea, hay un encuentro de diversos saberes. Un primer encuentro es en el trabajo y la faena, como todavía en muchas comunidades indígenas, aquí en Michoacán y en todo México, se practica ese encuentro en el trabajo y la faena, el tequio. Otro fue el desarrollo de la técnica y la tecnología. Por ejemplo, en la construcción de las grandes ciudades, por ejemplo, en la invención del maíz. Recuerden ustedes que el maíz no fue un mero descubrimiento, fue una invención de los antiguos anahuatos o los antiguos habitantes de estas tierras, ¿no? Otro de los encuentros que tenemos es con la medicina tradicional y el conocimiento amplio de las propiedades de las plantas. Otro encuentro a que hace referencia esta pedagogía es el encuentro de la organización social comunitaria, asambleísta y consejista. Y como ejemplo tenemos muy claro el Consejo Mayor que se formó el 3 de mayo en el pueblo de Charán. Otro aspecto muy importante es el asunto de la lengua o de la lingüística, donde destaca la palabra en el primer círculo del conocimiento. Y además también tenemos los encuentros éticos y morales. Bueno, el concepto de educación de los antiguos mexicanos consistía en formar rostros propios y corazones verdaderos. Y no nada más el aspecto académico, iba a lo profundo de los sentimientos y de la psicología personal y colectiva. La educación que se recibía en la casa, en el calpulli, el templo, en la escuela, estaba sustentada con sólidos principios morales y éticos, pero fundamentalmente, y eso es muy importante, estaba educado o se educaba para servir a la comunidad. Es importante resaltar este asunto del servicio a la comunidad porque sigue vivo en varias comunidades como una herencia cultural en las comunidades indígenas y campesinas de nuestro México actual. Educarse para servir y mandar obedeciendo son una herencia, un legado que nos han dejado nuestros viejos abuelos. Entonces, ese es como un elemento inicial, ¿no?, de nuestra pedagogía. Un segundo momento, otro segundo elemento de nuestra propuesta alternativa está en lo que hemos llamado la pedagogía de la soberanía democrática. En esta pedagogía de la soberanía democrática se refiere principalmente a todas aquellas ideas e ideales de los personajes cumbre importantes de nuestra historia. Y esas ideas y esos hechos de estos personajes son lo que hemos transitado a lo largo de la historia para formar esta gran nación. Y entre ellos podemos mencionar en un primer momento a Miguel Hidalgo y Costilla, que menciona o su eje es un México independiente y sin esclavitud. Sin esclavitud, tal y como lo establece en el bando aquel que publica en Guadalajara el 6 de diciembre de 1810, en donde dice que todos los dueños de esclavos deberán darles libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte que se les aplicará por transgresión de este artículo. Hoy, compañeros y compañeras, tenemos todavía en nuestros días una serie de personas que están en ese estado de esclavitud. Aunque no lo quieran reconocer, tenemos el caso de los compañeros trabajadores agrícolas de San Quintín o los trabajadores de las maquiladoras que luego los tienen ahí pues, trabajando encerrados, ¿no?, con condiciones de miseria. Dentro de esta misma pedagogía de la soberanía encontramos a José María Morelos, que reivindica un México independiente con soberanía popular, y él lo establece muy claramente en los sentimientos de la nación, donde dice, por ejemplo, en el artículo primero, que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación o gobierno o monarquía. Y
Y en el mismo documento de los sentimientos de la nación establece que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. Otro de los ideales, otro personaje cuyos ideales nos ha servido como elemento para construir la propuesta alternativa es Benito Juárez, con un México soberano y la libre autodeterminación de los pueblos y con un Estado laico. Francisco Villa, en donde con un proyecto de nación propio establece o quiere establecer un proyecto de nación propio que nos lleve a la justicia social. Y cuando él fue gobernador de Veracruz, por ejemplo, de Chihuahua, cuando fue gobernador de Chihuahua, tan solo en la capital de ese estado estableció 50 escuelas, y él señalaba, ¿no?, que primero pagaba un maestro que a un general, y dentro de ese mismo proyecto que tenía decía que estableció colonias militares donde a los militares no los tenía nada más ahí metidos acuartelados, sino que los ponía a trabajar, y en esas colonias militares trabajaban 3 días la tierra y otros 3 días hacían ejercicios militares, ¿no?, con un día de descanso, y así sucesivamente. Bueno, Emiliano Zapata, por ejemplo, con su lema de tierra y libertad, nos propone un México con soberanía territorial. Y en el plan de Ayala, que fue redactado por el maestro Otilio Montaño Sánchez, era que militaba en las filas de ese ejército, en el plan de Ayala establece, y se lo leo textual, ¿no?, dice que en virtud de la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar su condición social, ni poder dedicarse a la industria o la agricultura, por estar monopolizados en unas cuantas manos las tierras, los montes y aguas. Por esa causa se expropiarán previa indemnización de la tercera parte. Hoy esto es una necesidad imperante de poder recuperar las tierras y las aguas que ya se nos están yendo de las manos. El problema que tienen, por ejemplo, en Nosula o allá en la costa es precisamente ese, ¿no?, es la defensa del territorio, la defensa prácticamente de la soberanía para ellos, ¿no? Y también reivindicamos, o dentro de nuestro programa, establecemos o se establece un México con derechos plenos para todos, tal y como lo establecían los hermanos Flores Magón. Y en ese sentido, hay un manifiesto que emite el Partido Liberal Mexicano, y en ese manifiesto dice que el Partido Liberal Mexicano reconoce que todo ser humano, por el solo hecho de venir a la vida, tiene derecho a gozar de todas y cada una de las ventajas que la civilización moderna ofrece, porque esas ventajas son el producto del esfuerzo y el sacrificio de la clase trabajadora de todos los tiempos. Ese manifiesto, bueno, también lo vemos que ya se nos está perdiendo. Ese asunto de la reforma educativa que estamos viviendo, que estamos padeciendo, es precisamente para arrancarnos de esos derechos de los cuales todavía gozamos. En la ley del servicio profesional docente, pues ya nos quitan el carácter de trabajadores, ¿no?, y ahora somos servidores públicos o profesionales de la educación, ¿no? Entonces se nos están arrebatando esos derechos. Lázaro Cárdenas nos propone un México con soberanía energética, con derechos colectivos, con un sindicato, con derecho a contrato colectivo y a la huelga. Y él lo llevó muy claro a la práctica al hacer la expropiación del petróleo y la formación de sindicatos para la defensa de los trabajadores. Bueno, en un segundo momento, nuestro programa entonces está sustentado
en la reivindicación de todos aquellos ideales de quienes han formado esta nación. Y ya en el asunto de los sustentos propiamente pedagógicos, ustedes vieron ahorita el desfile de todos aquellos personajes a nivel de América, de Europa. Tenemos en un momento un sustento pedagógico que se ha llamado, le hemos llamado la pedagogía del trabajo, cuyos referentes que tenemos son Anton Makarenko y Pistrac. Makarenko en uno de sus libros ahí establece que el objetivo principal de la educación es la colectividad y fundamenta la educación en el trabajo productivo, y él decía que el trabajo constituye la base de la educación socialista. El trabajo es el instrumento con el cual se conforma la conciencia colectiva, y dentro de nuestro programa estamos, uno de los ejes principales del desarrollo de este programa alternativo es precisamente el trabajo. Pistrac, por ejemplo, en su libro los fundamentos de la escuela de trabajo, destaca que la educación sea educadora del pueblo, que la escuela necesita vincularse al movimiento social y al mundo del trabajo. También plantea la autoorganización de los alumnos hasta llegar a la participación efectiva desde el consejo escolar. Nosotros en el programa estamos promoviendo, otro de los ejes es precisamente la cultura asamblearia, ¿no? En donde se plantea no nada más la organización de los alumnos, sino la organización con la comunidad, con el pueblo, para constituir lo que hemos llamado también el poder social. Otro de los referentes, y esto tiene que ver con el desarrollo de la ciencia en la escuela, es Francisco Ferrer y Guardia, que fue fundador de la escuela moderna. Él establece que la educación debe fundamentarse con una base científica y racional. Y dice, la escuela moderna pretende combatir cuantos prejuicios dificulten la emancipación total del individuo, y para ello adopta el racionalismo humanitario. Es decir, el uso de la razón, el uso de la ciencia para llegar a conocer, pues en este caso, la verdad, ¿no? Otra pedagogía que hemos que se ha aplicado, en la que se fundamenta nuestro programa, es la escuela activa. Y uno de los referentes de esa escuela es Celestín Freinet. Él le da preferencia a la práctica. Motiva al estudiante a que a partir de su vivencia diaria sea el protagonista del aprendizaje. La escuela activa, contraria a la escuela tradicional, la escuela activa contraria a esa escuela tradicionalista, en donde los alumnos únicamente están sentados, pasivos, recibiendo lo que los maestros, que son los que saben, están ahí para enseñarles, ¿no? Otro de los referentes pedagógicos es Paulo Freire, con la pedagogía del oprimido y la liberación. La pedagogía del oprimido como pedagogía humanista y liberadora, y en donde el diálogo es la esencia de la educación como práctica de libertad. El diálogo implica un encuentro de los hombres para transformar el mundo. Entonces, la pedagogía del oprimido y obviamente la pedagogía de la liberación están ahí en nuestro programa alternativo. Y otra pedagogía que nosotros hemos rescatado ahí es la pedagogía del movimiento social, y el referente que tenemos aquí es el movimiento de los en tierra de Brasil, en donde dicen ellos que la educación sirve para la transformación social. La base de uno de los postulados de esta pedagogía es la educación para el trabajo, la educación orientada a todas las dimensiones de la persona humana, la educación como un proceso permanente de formación y transformación humana. Y como principios pedagógicos tienen la relación entre la teoría y la
nuestro país. Tenemos dos referentes que relacionan a la comunalidad y a la Escuela Rural Mexicana. Ellos son Rafael Ramírez Castañeda y Narciso Bassols. Ellos fueron impulsores de la Escuela Rural Mexicana y, por ejemplo, Narciso Bassols fue de los creadores e impulsores de las misiones culturales que todavía hasta la fecha siguen funcionando, siguen trabajando en varias comunidades aquí de Michoacán. Asimismo, Bassols, por ejemplo, coadyuvó a que la escuela, la educación en nuestro país fuera efectivamente laica, ¿no? Y ya más recientemente tenemos, nuestro programa se sustenta en la pedagogía de la resistencia. Y algunos de los referentes, bueno, aquí tuvimos a la compañera el día de ayer, la compañera Claudia Corol. Ella, bueno, nos propone la educación popular concebida como pedagogía de la resistencia y de las emancipaciones, la pedagogía de la rabia y de la indignación frente a las injusticias que hoy padecemos, de la rebelión y de la revelación de los nuevos mundos que pugnan por crecer y por forjar relaciones políticas, sociales, culturales, económicas, de género, opuestas a las que reproducen y refuerzan la dominación. Y dentro de estas, ya como para terminar, y no son todas, no son las únicas, voy a mencionar la pedagogía de la ternura, creada por Lidia Turner Martí y Balbina Pita Céspedes. Esta pedagogía de la ternura se nutre del pensamiento y la obra de José Martí y consiste en rescatar la ternura y la afectividad como claves no solo para la vida cotidiana, perdón, no solo para la vida en la escuela, sino para la vida cotidiana, ¿no? Y entonces, de manera general, nuestro programa se nutre de todas estas pedagogías que convergen ya en el programa y en los planes y programas. Decíamos que no son las únicas, tenemos también la pedagogía de la cultura, con sus diversos actores, ¿no? Y todas esas pedagogías ya de alguna manera sistematizadas y trabajadas, no desde hace unos años, ya les había mencionado que el programa, el proyecto alternativo surgió casi junto con el proyecto político sindical, hasta llegar a lo que hoy tenemos como programa. Y hoy como programa democrático de educación y cultura para el estado de Michoacán, tenemos un programa general y varios componentes. Voy a mencionar cuáles son los componentes que tenemos de lo que hoy tenemos como programa democrático de educación y cultura. Un primer componente son los modelos, y esos modelos son los que nos dan la pauta de cómo iniciar la transformación de la educación. Entonces, un primer modelo es el modelo social, que pone en el centro un México libre, con soberanía nacional, con soberanía popular y para el buen vivir. Y todo el sustento para el México libre, bueno, nos lo dan las pedagogías que nosotros habíamos mencionado hace rato de la soberanía democrática. Un segundo modelo es el modelo educativo, y está orientado a formar seres humanos y ciudadanos mexicanos cultos con un pensamiento libre. Un tercer modelo es el modelo pedagógico, que pone en el centro la formación del ser humano educado en el trabajo, con una amplia cultura asamblearia, formado en las artes y con un alto grado de desarrollo intelectivo. Y es un modelo didáctico cuya función es
Nuestro programa nos propone tres grandes planes de transformación. Un primer plan de transformación de la escuela es la relación de la teoría con la práctica. Este asunto de la relación de la teoría con la práctica está relacionado con lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, está relacionado con la coherencia. Esta relación teoría-práctica implica vivir, experimentar, reflexionar, sistematizar lo que hacemos, cómo nos organizamos, las actitudes, los valores, etc. Por ejemplo, nosotros luego decimos que somos bien democráticos, vamos a las marchas y todo, y en la escuela lo que hacemos es reproducir un sistema autoritario y vertical como el que nos han impuesto. Es decir, vamos a la marcha, que venimos al educador popular, y en la escuela vamos y reproducimos un sistema educativo conservador. Entonces así, ahí ya no estamos teniendo una relación directa con la teoría y la práctica. El asunto, por ejemplo, de la alimentación, en los planes y programas oficiales o el que ustedes quieran, viene el tema de la alimentación sana. Y dentro de la alimentación sana vienen ahí los nutrientes y todo eso. Pero dentro de la misma escuela estamos contribuyendo al consumo de alimentos chatarra, etc. Entonces no hay una relación directa con la teoría y la práctica. Entonces, un primer plano de transformación de la escuela tiene que ser esa relación, ¿no? Un segundo plano de transformación es la relación que se tiene de la escuela con el trabajo. Decíamos que nuestro programa es fundamental el eje del trabajo. Y el trabajo como principio educativo se vuelve un eje central de nuestro proyecto, ¿no? Un tercer plano de transformación dentro de la escuela está la relación de la escuela con la comunidad. Nosotros como educadores populares que estamos aquí en formación, estamos llamados a establecer un vínculo muy estrecho con nuestra comunidad. No nada más un vínculo, tenemos que ser parte integrante de esa comunidad y vivir su cultura, su pensamiento, y participar en esos procesos organizativos. No hagamos como lo hacen algunos compañeros o compañeras que llegan a las 8 y se van a las 2 puntualmente y no tienen ninguna relación con la comunidad y todavía se atreven a decir o a comentar: no, pues son tremendos, tengan contacto con la comunidad, es mejor. Al contrario, en este programa la relación de la escuela de la comunidad es otro de los planos importantísimos que debemos tener en cuenta para el desarrollo de este programa. Y bueno, ya me pasaron acá el tiempo. Ya para terminar, les voy a mencionar que nuestro programa establece, les voy a enseñar, tenemos programas ya de primero de preescolar, son 12 programas los que ya tenemos desarrollados desde primero de preescolar hasta tercero de secundaria. Y dentro de esos programas ustedes van a encontrar, bueno, antes de cada área de conocimiento, tres planeaciones. Una primera planeación, que es la planeación comunitaria, que puede ser algo así como el diagnóstico de la comunidad. Una segunda planeación que vamos a desarrollar es la planeación de perfiles de información. Al rato que pasemos ya a trabajar en las mesas, vamos a ir viendo ya a fondo qué es cada una de estas planeaciones. Y una tercera planeación es la planeación de clases. También otro de los componentes de nuestro programa son los procedimientos metodológicos, y estos nos dan la luz o la pauta para entender la vida natural, para interpretar los hechos sociohistóricos, para el pleno desarrollo lingüístico, y nos dan cuatro procedimientos. El procedimiento metodológico de desarrollo lingüístico integral, el de
matemáticas, el de ciencias y el de sociedad. Y les mencionaba que nuestro programa tiene ya establecido la planeación comunitaria, la planeación de perfiles humanos y la planeación de clases. Cada uno de los programas, en cada uno de los grados, por lo menos de tercero a tercero, está por áreas del conocimiento. Ya cuando vayamos a las mesas, ahí nos vamos a ver más ampliamente. Y por último, también se ha desarrollado ya una antología que es el manual para el maestro. Esta antología nosotros la podemos ya empezar a trabajar en varios de los programas. El primer programa es el programa de desarrollo neuronal pleno, un segundo programa es el programa de activación física, el programa de medicina natural o alternativa, el programa de alimentación sana y el programa de la granja integral. Todos estos podemos ya irlo haciendo, irlo metiendo en nuestras escuelas. En cualquiera de una de estas actividades, yo creo que podemos empezar. Y yo lo que luego menciono, les comento a los compañeros, ya para terminar, es que no ocupamos, compañeros, empezar o tener toda la fundamentación teórica para poder iniciar a aplicar nuestro programa alternativo. Es importante, como uno de los planes de transformación de la escuela, ¿no?, que es la relación de la teoría y práctica, es importante que iniciemos ya con esa transformación, pero que lo llevemos ya a la práctica en nuestras escuelas. ¿Y con qué lo podemos empezar? Con una actividad, una sola actividad de las que aquí nos proponen, podemos iniciarlo. La otra parte, y ahora sí para terminar, se tienen ya elaborados libros y materiales desde primero de preescolar hasta tercero de secundaria. Pero lo que también les digo a los compañeros que luego visitamos en las delegaciones es que no basta con tener los materiales, necesitamos apropiarnos también de la parte teórica, o sea, saber qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y bueno, les agradezco.